Bienvenidos al historiador aburrido. Esta noche vamos a caminar entre templos silenciosos, donde los cerezos no florecen por romanticismo, sino por recordarnos lo efímero de todo, incluso de la guerra. Un samurái, con su armadura perfectamente pulida y su katana descansando como un perro fiel. No está en batalla. No hay enemigos que cortar. No hay castillos que sitiar. Solo el viento. Solo el tiempo. Probablemente no sobrevivirías a esto, pero eso es lo que hace que la historia sea tan fascinante. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle like al vídeo y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. ¿Dónde estás y qué hora es? Comenta abajo, me gusta saberlo. Ahora, baja las luces, tal vez enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo, y vamos a sumergirnos juntos en el viaje de esta noche. Cuando las guerras cesaban y el rugido del campo de batalla era reemplazado por el canto de los grillos, los samuráis volvían a casa. Pero casa no era un retiro. No era una hamaca y un coco en la mano. Para un guerrero que se define por el filo, la paz podía ser inquietante. La espada permanece colgada en su soporte de madera lacada, brillando al sol como si recordara, con nostalgia, los días en que manchaba la tierra. Pero ahora el suelo está limpio. Demasiado limpio. El código del bucido no se suspendía en tiempos de paz. Era todo lo contrario. Cuando no había guerra que dar forma a su vida, el samurái debía encontrar estructura en lo invisible. Así que cada día comenzaba con una rutina tan rigurosa como cualquier campaña militar. Despertar antes del alba, asearse con precisión quirúrgica, meditar hasta que el cuerpo y la mente se fundieran en silencio. Luego, el entrenamiento. Siempre el entrenamiento. Verías, si miraras por una ventana Shi, una figura repitiendo los mismos 3 movimientos con una espada de madera, bajo la lluvia, durante horas. No por locura, por deber, por no oxidarse, por no olvidar quién es. Porque no entrenar sería admitir que ya no se necesita la espada. Y eso sería como morir un poco. Y aún así, en medio de esa calma disciplinada, surgía el vacío. Algunos lo llenaban con estudio. Otros, con el suave zumbido del cepillo al raspar la madera. Pero siempre acechaba esa pregunta que no se dice en voz alta. ¿Y si no vuelve la guerra? Claro, no todos los samuráis lo llevaban igual. Había quien, tras años de violencia, recibía la paz como un bálsamo. Se dedicaba al jardín, a la pintura, a dejarse crecer la barba sin culpa. Pero muchos eran como tigres en jaulas doradas. Caminaban en círculos. Esperaban algo que quizá nunca volvería. Y ese quizá era peor que la muerte. Una de las paradojas más fascinantes de este tiempo es que mientras el país descansaba, muchos samuráis se volvían aún más peligrosos. No por estar activos, sino por estar contenidos. Es un poco como poner dinamita en una biblioteca. Muy estética, sí, pero peligrosa si no sabes dónde están los cables. Los registros históricos nos muestran que los periodos prolongados de paz, como los del periodo Edo bajo Tokugawa, dieron lugar a una transformación profunda. Muchos samuráis se reconvirtieron en burócratas, tutores o artistas. La guerra ya no era la única medida de un hombre. Ahora, saber leer poesía china también contaba. Algunos lo abrazaron. Otros se sentían como si les hubieran pedido que cambiaran la katana por un abanico. Y sin embargo, en esa paz, el espíritu del guerrero no se evaporó. Solo cambió de máscara. El entrenamiento no desapareció. Se volvió más ritualizado, más introspectivo, más filosófico. Cada corte de espada en el aire era como escribir un verso invisible. Cada rutina de combate una oración sin palabras. Es curioso pensar que muchos de los samuráis que admiramos hoy, esos de estatuas imponentes y leyendas épicas, pasaron más años bebiendo té y escribiendo haikus que derramando sangre. Pero eso no los hacía menos samuráis. Quizás, incluso, los hacía más peligrosos. Porque habían aprendido a pelear consigo mismos. Y aquí viene el dato curioso. Algunos clanes implementaron simulacros de guerra en sus dominios para que sus guerreros no perdieran el sentido de propósito. Sí, básicamente hacían juegos de guerra, pero sin que nadie muriera. ¿Quieres saber lo gracioso? Esos ejercicios se volvieron tan competitivos que los egos heridos dolían más que cualquier corte superficial. Uno casi puede imaginar a un samurái diciéndole al otro, «Me ganaste en el simulacro, pero en una guerra real no durarías ni un desayuno». Historiadores aún debaten si esta conversión del samurái hacia roles más administrativos fue una evolución natural o una forma sofisticada de domesticación política.
Algunos dicen que fue un plan magistral de los Tokugawa para que los guerreros dejaran de representar una amenaza. Otros, que los samuráis mismos buscaron trascender su rol de combatientes. Como siempre, la verdad probablemente vive en la grieta entre ambos. Y así pasaban los días, con la espada cerca, el deber más cerca aún, y el vacío justo detrás del cuello, porque incluso cuando el país duerme, el samurái no lo hace del todo. Cuando el sol comenzaba a asomarse por encima de los tejados de tejas curvas, muchos samuráis ya habían pasado horas practicando katas, esos movimientos perfectamente coreografiados que se repiten una y otra vez, como si el cuerpo fuera un pincel y el aire, un pergamino invisible. Pero lo verdaderamente curioso no era el movimiento, sino lo que venía después. Tras ese ejercicio matutino, muchos samuráis se dedicaban a una actividad que no encajaría con la imagen que tenemos de ellos hoy: sentarse a escribir poesía. Y no cualquier poesía, claro. Hablo de haikus, esos poemas de 17 sílabas que capturan una imagen fugaz, como una mariposa atrapada en un suspiro. Uno de sus favoritos, el instante en que una gota cae de un bambú al estanque. ¿Por qué? Por supuesto, no hay nada más viril que escribir sobre ranas chapoteando. Pero en serio, el haiku no era solo una forma de arte, era una forma de contención. En esas 17 sílabas cabía la disciplina, la serenidad, el dominio de uno mismo. Y eso, para un hombre que podía matar con un solo tajo, era casi tan importante como saber usar la espada. Muchos de estos guerreros poetas se reunían en salones de té, donde la conversación era tan refinada como las tazas de porcelana que sostenían. Allí se hablaba de arte, de filosofía zen, de la última pintura de un monje retirado. Y, claro, del precio escandaloso del arroz. Porque incluso los samuráis tenían que lidiar con la inflación. Uno podría pensar que este tipo de actividades eran una especie de rendición, que dejar el campo de batalla para escribir versos o dibujar montañas era una derrota simbólica. Pero no. Para muchos samuráis, esto era una evolución, una forma de seguir peleando, pero en otros terrenos. En la pintura sumie, por ejemplo, esa técnica monocromática en tinta, cada trazo era una decisión definitiva. No había correcciones. Si te equivocabas, empezabas de nuevo. Como en un duelo, el pincel se sostenía con la misma tensión que la katana. La respiración controlaba la presión, y el vacío del papel era tan importante como la tinta misma. Algunos se volvieron tan buenos que sus obras sobrevivieron siglos. Otros, bueno, digamos que no todos los samuráis eran artistas, pero eso no les impedía intentarlo. Hay registros de maestros que, muy diplomáticamente, decían cosas como que expresión tan libre al recibir dibujos que parecían más garabatos de niños con insomnio que paisajes montañosos. Pero no todo era arte solitario. También existían competencias formales de poesía, conocidas como uta base, donde los samuráis podían enfrentarse sin derramar sangre, aunque con egos heridos por doquier. Era una guerra de palabras. Y las espadas eran de tinta. Esto nos lleva a un tema fascinante: el concepto del bumbu RY de, o los dos caminos de la pluma y la espada. Un ideal profundamente arraigado en la cultura samurái que sostenía que un verdadero guerrero debía dominar tanto el arte de la guerra como el arte del conocimiento. Es decir, si solo sabías matar, no eras completo. Tenías que saber cuándo no hacerlo también. Este principio no era solo una moda. Era política. En tiempos de paz, un samurái ignorante era un problema. Pero un samurái culto, ese podía ser útil. Podía administrar tierras, asesorar señores feudales, educar herederos, transformarse en algo más. Porque en un país sin guerras, los tontos armados pierden poder. Los que saben escribir decretos, en cambio, se vuelven peligrosos. Y claro, como en toda sociedad, hubo quienes exageraron. Algunos samuráis se volvieron tan filosóficos que, sinceramente, nadie entendía qué estaban diciendo. Hay cartas que se conservan en archivos donde uno literalmente se pasa 3 párrafos hablando de cómo la caída de una hoja representa la inutilidad de la existencia, y después firma con sangre. A pesar de eso, hay que admitir que había belleza en ese esfuerzo. En una época donde los músculos no bastaban, el cerebro se convirtió en otro tipo de espada. Afilada, impredecible, silenciosa. Historiadores aún discuten si este giro hacia las artes fue voluntario o impuesto por necesidad. Algunos argumentan que los samuráis abrazaron esta vida porque lo deseaban, otros sostienen que no les quedaba otra opción si querían seguir siendo relevantes. Como siempre, la verdad está entre líneas. Probablemente cerca de una estantería de pergaminos con olor a madera y tinta seca.
Uno de los momentos más humanos en todo esto es imaginar a un samurái rudo, con cicatrices en la cara, sentado frente a una hoja de papel de arroz, escribiendo sobre un pétalo que cae. Porque sí, también lloraban a veces. La sensibilidad no era una debilidad, era parte del equilibrio. Y eso, quizás, es lo que más sorprende, que entre los ecos de las batallas, las heridas del pasado y el ruido ensordecedor del silencio, muchos samuráis encontraron un nuevo tipo de lucha. Una donde el enemigo era la vanidad, el orgullo, la ignorancia, y donde el campo de batalla estaba en su interior. Porque la paz no significaba inactividad, solo significaba que el combate ahora era contra el olvido. Cuando el filo de la katana dormía en su vaina y los campos de batalla estaban en silencio, la pregunta inevitable aparecía: ¿qué hace un guerrero cuando ya no hay guerra? La respuesta, para muchos samuráis, estaba en los rituales cotidianos. Y pocos eran tan importantes, tan refinados, tan absolutamente cargados de simbolismo como la ceremonia del té. Imagina un pequeño pabellón de madera, escondido entre un jardín donde cada piedra parece colocada con intención y cada brizna de musgo cuenta una historia. Dentro, un grupo de hombres sentados sobre tatamis, sin hablar, sin moverse más de lo necesario. El anfitrión, quizás un samurái retirado, comienza a calentar el agua. Todo en silencio, salvo el silbido suave del vapor y el roce pausado de la escobilla de bambú contra la cerámica. La ceremonia del té, o chanoyu, no era solo una excusa para beber matcha espeso y amargo. Era un microcosmos de disciplina, respeto, estética y control. En cada gesto, desde cómo se sostiene la taza hasta cómo se limpia la cuchara, se refleja la mentalidad samurái. Cada acción es una forma de meditación en movimiento. Y sí, puede sonar excesivo, pero cuando tu vida ha sido una sucesión de órdenes, jerarquías y duelos, a veces es tranquilizador saber que hasta el polvo en una tetera tiene un lugar exacto. Hay algo deliciosamente irónico en que una casta de guerreros haya adoptado con tanta seriedad una práctica que parece diseñada para monjes en retiro espiritual. Pero eso es exactamente lo que buscaban: silencio, forma, contención. Un espacio donde el mundo exterior se detiene, donde mayor acto de fuerza es no interrumpir el momento con palabras innecesarias. El wabi-sabi, esa filosofía estética que abraza lo imperfecto, lo efímero, lo humilde, se sentaba en la misma mesa. Un cuenco con una grieta podía ser más valioso que uno nuevo. Una flor marchita podía tener más peso que un ramo exuberante. Porque en esos pequeños detalles estaba la verdad que los samuráis, en su búsqueda incesante de propósito, intentaban comprender: que la belleza se encuentra, a menudo, en lo que está por desaparecer. Y no todo era solemnidad zen. Había también cierta vanidad oculta. Algunos samuráis competían por tener la tetera más antigua, el cuenco con la historia más fascinante, o el carbón que ardía con el sonido más puro. Si eso no es coleccionismo obsesivo, no sé qué lo es. Lo llamaban refinamiento. Nosotros hoy lo llamaríamos flexear con vajilla del siglo XV. Un detalle encantador, y quizá revelador, es que las ceremonias del té eran también espacios políticos disfrazados de espiritualidad. Grandes decisiones se discutían entre sorbos de matcha, y más de una alianza se selló con una reverencia silenciosa y una taza vacía. Así que sí, incluso cuando parecía que todo era paz, había guerras sutiles ocurriendo en esas chozas de bambú. Y para los samuráis, participar en estas ceremonias no era opcional si quería mantener o escalar su estatus. Conocer la etiqueta del té era tan importante como saber cómo realizar una guardia media con la katana. En algunos clanes, un error en la forma de presentar el cuenco podía arruinar una carrera tanto como una derrota en combate. Pero no todo samurái tenía alma de poeta o paciencia para removerte en círculos perfectos. Por eso, otra forma muy popular de emplear el tiempo era el estudio del go, ese juego de tablero con piedras blancas y negras que parece simple hasta que lo juegas contra alguien que realmente sabe. El go era estrategia pura. Con cada movimiento se aprendía a prever, a calcular, a controlar territorio. Un entrenamiento mental tan exigente como cualquier campo de batalla. Un dato curioso: muchos manuales de guerra feudal recomendaban jugar go como ejercicio de preparación mental. Algunos daimi incluso juzgaban la inteligencia de sus vasallos por cómo jugaban. Perder una partida podía no ser un problema, siempre y cuando lo hicieras con estilo. Nadie respetaba a un mal perdedor que lanzaba las piezas por el tatami. Este enfoque en la mente como campo de batalla no era casualidad. En tiempos prolongados de paz, como durante el periodo Edo, que duró más de 2 siglos, la figura del samurái tuvo que reinventarse. Ya no eran solo espadas con piernas. Se esperaba de ellos erudición,
elegancia, autocontrol. Y si eso implicaba aprender caligrafía, debatir sobre Confucio, memorizar sutras, que así fuera. Claro, todo esto alimenta uno de los grandes debates historiográficos. ¿El samurái de la era Edo seguía siendo un guerrero o se había transformado en un burócrata glamoroso con espada ceremonial? Algunos historiadores ven la transición como una degradación, otros como una evolución necesaria para la estabilidad del país. Lo cierto es que muchos samuráis se sintieron atrapados entre lo que fueron y lo que ya no podían ser. Y esa tensión se colaba, silenciosa, en cada ceremonia del té. Y sí, a veces se aburrían. Hay registros de diarios donde samuráis se quejan de que el castillo está silencioso, que los entrenamientos se han vuelto repetitivos, que no hay duelos interesantes. Algunos incluso se metían en problemas por buscar peleas en las calles o emborracharse en exceso, porque cuando la rutina es tan estricta, la tentación de romperla se vuelve irresistible. Pero esos eran los menos. La mayoría, con una mezcla de nostalgia y disciplina, aprendieron a ver en el refinamiento una nueva forma de combate. Uno donde no hay enemigos visibles, pero sí batallas interiores, donde cada ceremonia, cada poema, cada partida de Go era un intento por mantenerse relevante, por seguir siendo alguien, incluso cuando el mundo ya no necesitaba espadas desenfundadas. Si algo caracteriza a los samuráis en tiempos de paz, es su capacidad para llenar el silencio con ritual, el vacío con propósito. Y uno de los espacios donde esa energía contenida encontró un cauce inesperado fue el teatro. Sí, el teatro. Porque cuando las guerras cesaron y el estruendo de los tambores de batalla se desvaneció, los tambores que quedaron fueron los del escenario. Suaves, tensos, marcando el compás de una historia que ya no se libraba con espadas, sino con máscaras. Los samuráis encontraron en el N una forma teatral ancestral, densa y simbólica, un espejo de su mundo interior. El N no es una comedia ligera ni un espectáculo ruidoso. Es una coreografía lenta, casi hipnótica, donde cada paso, cada pausa, cada giro de muñeca tiene un significado preciso. Y sí, visto con ojos modernos, puede parecer que no pasa absolutamente nada durante minutos enteros. Pero esa es justo la idea. El N enseña a habitar el vacío, a escuchar el silencio, a esperar. Muchos samuráis no solo asistían como espectadores, sino que entrenaban para actuar. Dominar el arte del N requería años de práctica, control corporal extremo, conocimiento profundo de los clásicos y una voz capaz de resonar como un cuenco sagrado. Participar era casi una forma de meditación en movimiento, una ceremonia con otra máscara. Literalmente. Un dato que sorprende. Algunos guerreros de alto rango llegaron a escribir sus propias obras de N. Eran tragedias en las que fantasmas de antiguos generales vagaban por la tierra buscando redención, o en las que el espíritu de una flor maltratada reclamaba venganza. Porque, claro, cuando reprimes emociones por décadas, terminan saliendo en forma de poesía sangrante con máscaras de demonios. Terapia feudal, básicamente. Y luego estaba el kabuki. Más colorido, más rápido, más popular. Aunque al principio fue despreciado por la élite, muchos samuráis lo veían en secreto. Las reglas eran claras. Un samurái no podía actuar en un teatro kabuki, pero eso no impedía que lo disfrutaran desde la penumbra de los palcos privados. Algunos incluso patrocinaban actores famosos, como si fueran estrellas de rock en kimono. El kabuki era una válvula de escape, una forma de ver el mundo exagerado, deformado, brillante. Todo lo que la vida samurái no podía permitirse ser. Y aquí es donde entra una figura que a menudo se esconde entre bastidores, el onnagata. Estos eran hombres que interpretaban papeles femeninos con tal perfección que más de un samurái se enamoró del personaje, del actor o de la ilusión completa. Hay cartas, poemas, incluso duelos provocados por amores imposibles con actores que, bajo las capas de maquillaje, representaban la belleza idealizada de un mundo que ya no existía. Sí, todo muy poético, muy trágico y muy complicado de explicar en casa. En los registros de la época hay múltiples referencias a samuráis que gastaban fortunas en espectáculos, trajes, máscaras y hasta entrenamiento actoral. Algunos lo hacían abiertamente, otros mantenían ese interés oculto como un placer culpable, porque el teatro no era solo entretenimiento. Era, en cierto modo, una forma de preservar el arte de contar historias cuando ya no se podía contar con la guerra para producirlas. Y es que, en cada obra de N, en cada escena de kabuki, había ecos del honor, la traición, la pérdida, la gloria efímera, los mismos temas que habían definido su vida militar.
La diferencia era que ahora todo sucedía sobre un escenario de madera pulida, entre luces suaves de lámparas de aceite, mientras un público en silencio se sumergía en una emoción colectiva cuidadosamente contenida. Este cambio cultural también reflejaba algo más profundo, la transición del samurái como guerrero a samurái como custodio de la cultura. El bushi ya no era solo quien blandía la espada, sino también quien protegía la tradición. Y eso incluía financiar el arte, escribir poesía, debatir sobre estética y sí, llorar discretamente durante una escena donde el alma de un antiguo emperador se desvanece en una danza. Ahora bien, no todo era tragedia con flautas. El humor también tenía su espacio. Algunas obras Kigen, representadas como interludios cómicos entre piezas de N, se burlaban abiertamente de los samuráis, los monjes, los comerciantes, de todos. Y a los guerreros no solo no les molestaba, bueno, a la mayoría, sino que se reían con gusto. Porque cuando alguien puede reírse de sí mismo vestido con una armadura ceremonial que no ha usado en 20 años, es señal de que ha entendido algo importante de la vida. Y claro, también estaba el debate. ¿Debía un samurái perder el tiempo con máscaras y marionetas? Algunos puristas lo veían como decadencia, un síntoma de una casta que había perdido su razón de ser. Otros lo defendían como una evolución natural. Si no había batallas, entonces el alma debía encontrar otros combates. Y el escenario era tan digno como cualquier campo de guerra. Para muchos estudiosos modernos, este periodo representa uno de los momentos más interesantes del Japón feudal. Porque nunca antes una clase guerrera había invertido tanto en el arte, no solo como mecenas, sino como intérpretes, autores y protagonistas. Es como si los espartanos hubieran fundado compañías de teatro tras la caída de Atenas. Y si eso no te parece suficiente para darle su crédito, recuerda esto. Una función de N podía durar más de 4 horas. 4 horas sentado, sin moverse, sin bostezar, sin dormirse. Para un samurái acostumbrado al rigor, esa disciplina del cuerpo inmóvil era casi tan exigente como un entrenamiento con la lanza. Bueno, casi. Al menos nadie salía herido. Excepto, tal vez, del corazón, si el drama era especialmente intenso. Y así, en la penumbra de los escenarios, los samuráis encontraron una nueva forma de expresar su espíritu. Un lugar donde el honor aún tenía sentido, donde la muerte seguía rondando, pero solo como metáfora, donde la espada era sustituida por una máscara y la batalla por una danza que nunca terminaba. Mientras las espadas dormían en sus fundas y el rugido de los campos de batalla se apagaba como un mal sueño, algo curioso sucedía tras las paredes de papel y madera. Los samuráis, aquellos guerreros formidables, se volvían amantes de las palabras. No solo las gritadas en batalla, sino las susurradas en versos. La poesía, lejos de ser un simple adorno, se convirtió en parte esencial de la vida samurái durante los largos periodos de paz. Y no hablamos de poesía ocasional, ni de haikus improvisados mientras se afilaba la katana. No, hablamos de verdaderos estudiosos del lenguaje, que pasaban horas decidiendo si nieve sonaba más trágico al final de un verso que al principio, o si era más elegante aludir al amor perdido a través del vuelo de una garza que con una lágrima directa. Porque sí, todo era indirecto, simbólico, refinado. Nada de te extraño mucho, regresa. Más bien algo como, la luna se esconde /diagonal tras el último suspiro /diagonal del crisantemo. El waka, una forma de poesía clásica japonesa con una estructura de 5-7-5-7-7 sílabas, fue uno de los estilos favoritos. Aunque también muchos samuráis practicaban el haiku, más breve, más exigente. Este arte requería una capacidad de observación casi monástica. Había que capturar un momento, una estación, una emoción, todo en 17 sílabas. ¿Quién diría que un guerrero tan letal podía preocuparse por contar sílabas y por la posición exacta de una rana saltando el estanque? Lo más fascinante es que estos poemas no eran simples pasatiempos, eran ejercicios de disciplina espiritual. La poesía era una herramienta para entrenar la mente, refinar la sensibilidad y mantener la humildad. No era raro que antes de un duelo, cuando todavía había duelos, los samuráis escribieran un poema de despedida, como quien se quita el casco con elegancia antes del último acto. Uno de los casos más comentados es el del famoso samurái Hosokawa Issei, que además de ser un general formidable, era también un erudito respetado en poesía clásica. En una ocasión, durante un sitio en el castillo de Tanabe, en vez de preparar la defensa con más pólvora, decidió leer poesía a sus enemigos. Y funcionó. Los atacantes, que lo admiraban por su conocimiento literario, terminaron disparando con balas de cortesía. Sí,
Eso existía, y evitando matar a alguien tan cultísimo. No es broma. Fue una de las pocas veces en que los versos salvaron vidas literalmente. Y claro, con la poesía llegó también la caligrafía. Porque un poema no solo debía sonar bien, sino verse hermoso. La caligrafía japonesa, el sod, era considerada una forma de arte elevada, casi como esculpir el alma en tinta. Cada trazo debía tener intención, equilibrio, ritmo. Un solo movimiento brusco y la armonía se rompía. Suena como algo exagerado, hasta que lo pruebas y ves que no puedes ni escribir tu nombre sin parecer que el pincel lo usaste con los codos. Los samuráis aprendían desde pequeños a manejar el pincel con la misma precisión con la que empuñaban la espada. La conexión entre ambas no era solo simbólica. Muchos maestros de esgrima insistían en que quien no podía trazar un carácter correctamente, tampoco podía realizar un corte limpio. ¿Lógica discutible? Tal vez. ¿Impresionante? Sin duda. Incluso existían torneos de poesía. Sí, como competencias de kendo, pero con palabras. Se organizaban en las cortes, en templos, en jardines cuidadosamente peinados con rastrillos de bambú. Los temas eran asignados al azar. La luna de otoño, el sonido del viento en los pinos, la nostalgia del primer amor, y los poetas samuráis debían componer en tiempo limitado. El público, formado por nobles, monjes y otros samuráis, elegía al vencedor no con aplausos, sino con reverencias silenciosas. Y quizás alguna lágrima contenida. Porque, bueno, el honor poético también existía. Por supuesto, no todos eran prodigios literarios. Había quien escribía poemas tan forzados que ni su madre los entendía. Y sí, había quienes los usaban como excusa para impresionar a alguna cortesana, deslizando un papel doblado con tinta aún fresca junto a una copa de sake. Mi alma, como esta copa vacía. Comenzaban muchos de esos intentos desesperados. Algunos funcionaban. Otros terminaban con la copa estrellada en la cabeza del poeta. Y si te preguntas si había críticas literarias, claro que sí. Algunos samuráis se carteaban solo para decirse lo malos que eran sus poemas. Con elegancia, por supuesto. Vuestra elección de imágenes estacionales resulta, curiosamente, anacrónica. Podía escribirse en lugar de «esto es un desastre». Y lo peor, esas cartas eran a veces más crueles que cualquier tajo de katana. En términos académicos, este fenómeno sigue generando debate. Algunos historiadores ven la poesía samurái como una forma de sublimar la violencia, un desplazamiento simbólico de la agresión hacia la creación. Otros creen que fue una manera de reforzar su posición social sin necesidad de combates. Y otros más, los que no disfrutan los versos, lo consideran una pérdida de tiempo romántica y autoindulgente. La verdad, como siempre, probablemente está entre líneas. Lo innegable es que, en tiempos de paz, los samuráis siguieron siendo guerreros, pero del alma. Donde antes había campo de batalla, ahora había hojas de papel de arroz. Donde antes había sangre, ahora había tinta. Donde antes tronaban los gritos, ahora susurraban los versos. Y así, noche tras noche, frente a una lámpara de aceite, acompañado del silencio de la tatami, un samurái podía escribir sobre el crujido de la nieve bajo sus pies, y sentirse, por un instante, inmortal. Si alguien pensó que los samuráis pasaban sus días de paz tumbados a la sombra, dejando crecer el moho entre los pliegues de la cama, claramente nunca oyó hablar del chanoyu, la ceremonia del té. Porque sí, entre espadas y estrofas, también hubo espacio para algo tan delicado y profundamente ritualizado como preparar y servir té. Pero no saca el saquito y échalo al agua cualquiera. Esto era teatro espiritual con utensilios caros y silencio reverencial incluido. La ceremonia del té era mucho más que beber matcha. Era un arte total, una coreografía lenta y medida, donde cada movimiento tenía un propósito y cada objeto un alma. Se limpiaba la taza con una gracia que rayaba en lo sagrado, se vertía el agua con una inclinación exacta, y hasta la manera de girar el cuenco antes de beber tenía sus propias reglas. Un simple gesto mal hecho y adiós al aura zen. Eras el equivalente histórico de derramar el café sobre la laptop. Pero lo importante aquí no era el té en sí, aunque, si somos honestos, ese polvo verde amargo puede ser un gusto adquirido, sino lo que el ritual representaba. Una pausa, un refugio, una forma de domar el ego. En un mundo donde el más mínimo error en combate significaba la muerte, encontrar belleza en lo cotidiano era casi un acto de resistencia espiritual. Muchos samuráis se convirtieron en verdaderos maestros del chanoyu. Uno de los más conocidos fue Furuta Oribe, discípulo del legendario Senno-riki, el hombre que refinó la ceremonia hasta convertirla en una manifestación de la filosofía Wabi-Sabi. Belleza en la imperfección,
en lo austero, en lo transitorio. Oribe llegó incluso a diseñar su propia línea de cerámica, torcida, desigual, a veces francamente fea para estándares modernos, que ahora se considera una cima del arte japonés. Ironías del tiempo. Y por supuesto, no faltaba el toque competitivo. Los duelos de té. Suena extraño, pero eran reales. No con espadas, sino con paladar. Se trataba de catas a ciegas donde los participantes debían identificar la procedencia exacta del té servido. ¿Uji? ¿Kioto? ¿Alguna mezcla secreta traída en caravana desde China? El que acertaba más ganaba prestigio. El que fallaba, bueno, al menos se iba con más cafeína. El espacio donde ocurría todo esto también tenía su magia. El chashitsu, o salón de té, era pequeño, simple, hecho para contener solo lo esencial. Los techos bajos obligaban a inclinarse, como recordatorio de humildad. Se entraba desarmado, literalmente. Las espadas quedaban fuera, junto a cualquier rastro de orgullo. Dentro, solo quedaban el anfitrión, el huésped, el vapor suave del agua y el crujir de los tatamis. Una especie de cápsula de paz suspendida en el tiempo. Y entre los silencios, muchas veces flotaba la conversación pausada. Temas banales, sí, pero también filosofía, estrategia, política, poesía. Era un espacio donde el samurái podía entrenar la mente tanto como en el DJ, donde podía escuchar sin la necesidad de mandar, donde se hablaba sin gritar, porque no todo se resolvía con gritos. A veces, una pausa entre sorbos decía más que 1000 órdenes vociferadas. Por supuesto, había escépticos. Algunos guerreros más prácticos veían el channoyu como una pérdida de tiempo o una moda elitista. Y ciertamente, durante ciertos periodos del periodo Edo, la ceremonia fue cooptada por la nobleza como símbolo de estatus más que de introspección. Cuanto más elaborada y costosa era la colección de utensilios, más alto el rango del anfitrión. El espíritu original se diluía un poco entre tazones de oro y cucharas talladas en maderas imposibles. Porque sí, hasta los rituales pueden corromperse por el ego. ¿Quién lo diría? Sin embargo, en el corazón de muchos samuráis auténticos, la ceremonia mantenía su propósito: centrar la mente, ejercitar la paciencia, templar el carácter. Algunos incluso decían que servía como entrenamiento previo a la muerte. Porque quien podía aceptar la fugacidad de una hoja cayendo sobre tatami, también podía aceptar su destino sin pestañear. Y es que el channoyu era también una forma de educación. Los jóvenes samuráis lo aprendían desde temprano, no solo por etiqueta, sino por formación espiritual. Aprendían a observar sin juzgar, a moverse con intención, a encontrar belleza en la sobriedad. En un mundo que glorificaba la fuerza, esta pausa silenciosa era un recordatorio de que el dominio real no era sobre los demás, sino sobre uno mismo. ¡Qué radical!, ¿no? Por cierto, uno de los momentos más tensos en la historia del té ocurrió, como no podía ser de otra forma, entre samuráis. Cuando Toyotomi Hideyoshi, el gran unificador de Japón, ordenó el suicidio de su maestro de té, Senno Riki, por razones políticas o tal vez por celos. La historia nunca lo aclara del todo. Lo cierto es que Riki, antes de su muerte, preparó una última ceremonia, limpió sus utensilios con calma, bebió el té como siempre y luego escribió su poema de despedida. Con esa escena, queda claro que el espíritu del té, humilde, firme, silencioso, podía resistir incluso al poder más absoluto. Así que sí, entre batalla y batalla, mientras el país se tranquilizaba, los samuráis se volvían monjes momentáneos del té. Practicaban el control no en el campo, sino en su respiración, en la forma en que giraban una taza, o como vertían el agua con manos que alguna vez blandieron katanas. La misma tensión de la guerra, canalizada gota a gota en una taza de silencio. Y en ese gesto diminuto, casi invisible, el alma samurái seguía viva. Pocas cosas decían: soy un samurái sofisticado y peligroso, pero también increíblemente refinado como escribir poesía. Y no cualquier poesía, baka, haiku, renga, formas breves que condensaban el mundo en unas pocas sílabas. Porque, claro, si puedes resumir el universo en 17 sílabas sin mencionar flores cursis o estaciones, mereces respeto. Muchos samuráis cultivaban el arte poético como parte esencial de su formación. No era una afición frívola, sino una extensión del espíritu guerrero. En lugar de descargar la rabia en el campo de batalla, algunos la canalizaban en un verso sobre la nieve matutina deslizándose sobre los arrozales. ¡Qué imagen! ¡Qué control! ¡Y qué ironía! Hombres criados para matar encontraban consuelo en palabras suaves como alas de libélula.
La poesía tenía un lugar reservado en casi todos los aspectos de la vida samurái. Se componía antes de las batallas, a veces justo antes de morir. Los famosos Hisei, o poemas de despedida, eran tan inevitables como el destino mismo. Y si crees que eso suena dramático, espera a leer alguno. Un clásico. Caen flores de cerezo /diagonal, el sonido de la campana /diagonal no regresa. Dicen que lo escribió un samurái mientras limpiaba su espada, aunque también podría haber sido después de beber demasiado sake. Pero no todo era melancolía. También existía el juego, la poesía improvisada en grupo, donde un verso llevaba a otro y así nacían los renga, composiciones en cadena que mezclaban la solemnidad con bromas sutiles. Imagínate una especie de cadáver exquisito, pero con siglos de tradición y reglas estrictas. Y como todo juego japonés con estructura rígida, cuanto más dominas la forma, más libertad encuentras dentro de ella. Algo así como practicar con el sable. Disciplina primero, expresión después. Entre los samuráis poetas más famosos, uno brilla con luz propia, Matsuo Base. Aunque técnicamente no fue un samurái activo, provenía de una familia guerrera y vivió bajo el código de conducta de los Bushi. Base transformó el haiku en una herramienta de contemplación profunda, conectando lo cotidiano con lo eterno. Su estilo caminaba entre la ternura y la brevedad, como quien sabe que el mundo puede derrumbarse en cualquier momento, pero decide escribir sobre una rana saltando al estanque. El acto mismo de escribir poesía también funcionaba como entrenamiento mental. Elegir las palabras precisas, dejar espacio a silencio, encontrar belleza en lo mínimo. Todo eso requería la misma atención que una estocada perfecta. Así como el samurái medía la distancia con su oponente, medía también el ritmo interno de un poema. Nada sobraba, nada se desperdiciaba. Hasta los silencios hablaban. Y claro, no todo era tan elevado. Algunos poemas eran traviesos, irónicos, juguetones. El sarcasmo no es un invento moderno. Un samurái podía describir el otoño con una metáfora sublime. 2 líneas después, burlarse de su vecino por tener más bonsáis que honor. Porque incluso en la corteza rígida del Bushi había espacio para la burla ligera. La solemnidad, cuando se exagera, pide a gritos una carcajada discreta. De hecho, los torneos de poesía eran comunes en los círculos de samuráis retirados. Se reunían en jardines silenciosos o en salas de tatami bien iluminadas, rodeados de incienso, sake tibio y ese inconfundible crujir del bambú movido por el viento. Se sorteaban temas, se escribía en abanicos de papel y un maestro juzgaba la armonía del verso. Premios simbólicos, como plumas exóticas o pinceles de laca, coronaban la velada. Ningún derramamiento de sangre, pero sí alguna que otra herida en el ego. Y entre palabra y palabra, algo más sutil ocurría. Los poemas se convertían en puentes entre generaciones, entre clanes rivales, incluso entre enemigos. No eran pocos los casos en que 2 samuráis opuestos en el campo de batalla se respetaban en la distancia porque habían leído y admirado la poesía del otro. Nada une tanto como saber que el otro también ha escrito sobre la luna. Claro que hubo detractores. Algunos veían la poesía como una debilidad, una distracción de la verdadera vida de guerrero. Y aunque nadie lo decía en voz alta, por miedo a quedar como inculto, la idea de un espadachín susurrando sobre flores causaba más de una ceja levantada. Sin embargo, el ideal samurái exigía precisamente ese equilibrio, la hoja y el verso, la fuerza y la gracia, la furia y la contemplación. O como decían algunos maestros zen, quien no sabe ver la forma del viento no merece blandir la katana. Al final, la poesía era una forma de sostener la identidad samurái incluso en tiempos de paz. Cuando ya no había guerras que luchar ni enemigos que vencer, quedaba el desafío de domar el alma. Y ahí, en el silencio entre estrofas, muchos encontraban su propósito. Porque en un mundo que se medía en conquistas, escribir un buen poema podía ser el acto más rebelde de todos. Y así, entre jardines, versos y tazas de té, el alma del samurái seguía hablando, en voz baja, sí, pero clara como el agua que corre entre piedras viejas. La imagen final que nos queda del samurái sin guerra no es la de un guerrero desempleado rascándose la armadura. Es más bien la de un hombre atrapado entre 2 mundos, uno de acero y otro de tinta, entre la violencia que le dio su nombre y el silencio que le desafía a diario. Y en ese espacio intermedio, donde ya no hay enemigos que derrotar, pero sí un ideal que mantener, se vuelve a algo nuevo, o quizás, simplemente, más humano. Con el tiempo, esta figura se convierte en símbolo, un modelo moral, una aspiración estética, una colección de mitos que caminan como sombras a través de los siglos. Durante el periodo Edo,
Muchas familias samuráis adoptaron formas de vida que no tenían nada que ver con las espadas, pero todo que ver con la imagen. Administradores, poetas, maestros, padres, figuras decorativas, dirían algunos, portadores de una identidad que aún tenía peso, aunque fuera más espiritual que práctico. Y aquí viene la parte curiosa. La mayoría de los japoneses de la época nunca vieron a un samurái sacar su espada. Para ellos, el samurái era la figura que caminaba por la ciudad con paso calmo, vestido con ropajes sobrios, cargando consigo más pasado que futuro, tal vez comprando pinceles en el mercado, o asistiendo a una lectura de poesía, o regañando a su hijo por interrumpir una ceremonia del té con un estornudo inoportuno. Todo muy honorable, claro, pero incluso así, bajo esa superficie tranquila, seguía latiendo una tensión. Algunos historiadores sugieren que esta reconversión cultural fue una forma de negar la decadencia. Otros la ven como una evolución admirable, una muestra de resiliencia de una casta que decidió sobrevivir sin empuñar armas. ¿Y quién tiene razón? Bueno, la historia no es un tribunal, es más bien un teatro. Y todos los papeles pueden ser ciertos, según cómo se iluminen. La paradoja es deliciosa. Los hombres criados para el combate ahora definían su valor por su capacidad de no combatir. Una disciplina nacida en la guerra, refinada en la paz. Como si el Bushido, ese código tan citado como malinterpretado, hubiera encontrado en la vida cotidiana su versión más exigente. No era fácil ser un samurái cuando nadie te pedía que lo fueras. Y sin embargo, muchos lo fueron. A su modo, hay quienes dirán que todo esto fue una larga despedida, que lo que presenciamos no es una transformación, sino una melancolía organizada, un adiós prolongado al espíritu guerrero, disfrazado de ceremonia, poesía y arquitectura de jardín. Puede ser, pero incluso las despedidas, cuando se hacen con estilo, se convierten en leyenda, y no hay nada más samurái que convertir la caída en arte. Tal vez por eso, el imaginario colectivo sigue obsesionado con ellos, con esos rostros imperturbables, con esas historias de lealtad absurda y silencios más afilados que cualquier hoja, con la idea de que, incluso la paz, se puede vivir con honor, o por lo menos intentarlo. Y si alguna vez visitas Japón, puede que aún escuches ecos de esa antigua casta, no en los templos ni en los museos, sino en el gesto de quien barre la entrada de una tienda con delicadeza extrema, o en la exactitud de quien sirve un bol de ramen con precisión milimétrica. No es que sean samuráis, claro, pero algo de esa obsesión por el gesto perfecto, por el momento controlado, sigue viva, como una estela que no termina de disiparse. Así llegamos al final de este viaje, a través de jardines donde cada piedra cuenta una historia, tatamis donde se escribió más historia que en los campos de batalla y teatros donde los fantasmas, reales o no, siguen reclamando su espacio. Lo curioso es que, después de todo, no se trataba solo de cómo los samuráis pasaban el tiempo cuando no había guerras, sino de cómo aprendieron a existir sin ellas, y de lo que eso puede enseñarnos a nosotros también. Porque, al final, todos tenemos algo de guerreros fuera de combate. Todos buscamos una forma de mantenernos fieles a algo, incluso cuando el mundo cambia las reglas. Y todos, en algún rincón del día, solo queremos una taza de té que lo explique todo. Que tengas dulces sueños.